Bueno, muy buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a el Bootcamp de 2023 de DevTools. Hoy vamos a continuar con el sprint número 2 y la clase número 15. Vamos a ver un poquito de CS Display. ¿Listo? Voy a presentar antes que nada el itinerario de la clase del día de hoy. Vamos a hablar de Position, qué es, los conceptos previos antes de empezar a meternos aquí en la parte más a entrada del CSS, que es este Position, los tipos de Position que hay y algunas recomendaciones especiales. ¿Listo? Y en segunda instancia vamos a ver lo que es el display, qué es. Vamos a ver también algo que es la diferencia entre none y hidden. Vamos a ver display block, display inline, inline block, las diferencias que hay entre ellos. Vamos a ver un poco de flexbox, vamos a tener una actividad y al finalizar vamos a tener display grid y también una actividad. ¿Listo? Quiero pedirles a todos que para mí es muy importante que ustedes vayan siguiendo si desean el código. Es algo que es una buena práctica en clase y les va a ayudar a ustedes mucho a agilizar los movimientos en sus manos y todo lo que ustedes necesitan hacer para ir escribiendo código. Es supremamente importante. Sin embargo, hoy les voy a pedir algo que se sale total de esta buena práctica y es que presten mucha atención a lo que yo voy a hacer aquí en la pantalla y después les voy a compartir todo el código completo. El repositorio que vamos a hacer hoy se los voy a compartir. ¿Por qué se los digo? Porque no voy a empezar códigos de cero para agilizar un poquito la clase, para que sea mucho más rápida y para que podamos dedicarle más tiempo a la actividad que les va a enseñar mucho más que lo que de pronto vamos a ver, ¿cierto? Entonces, presten mucha atención, si quieren no copien código hoy, solamente prestenle atención a lo que vamos a hacer aquí en la pantalla para que todos quedemos nivelados y para que todos quedemos con la misma información. Y si hay preguntas de lo que estamos viendo, las hacemos, no hay ningún problema. Pero entonces para que podamos avanzar mucho más rápido y dedicarle mucho más tiempo a la actividad. ¿Listo? Entonces, atentos a lo que vamos a ver en el día de hoy. Primero que todo, position. Vamos a iniciar entonces con esta propiedad position. Vamos a ver de una vez qué es. Es la propiedad que nos permite decirle a una etiqueta cómo se va a colocar y desde dónde se debe mover. Existen principalmente 4 valores para position y uno más desde el 2022, el cual aún se encuentra en fase de preliminar o draft, que también se conoce como draft, pero ya soportado por los navegadores. Estamos hablando en este caso de la posición sticky. Listo, que después un poquito más adelante vamos a ver entonces de qué se trata. Continuemos, entonces vamos a ver estos 4 conceptos previos antes de desglosar cada uno. Al finalizar los conceptos, vamos a ver, es una tabla completa donde vamos a ver o donde vamos a tener en una sola vista todas estas características de position en cada uno de los tipos de position que existen para que nos familiaricemos y la tengamos como un shortcut a la mano siempre. ¿Listo? Position, 3 conceptos previos. Vamos a ver flujo, qué es el flujo y qué tipos de flujo hay. Vamos a hablar un poquito de contenedores, vamos a hablar un poquito de colocación y vamos a hablar de referencia de colocación también. ¿Listo? Primero, la primera característica de position, el flujo. Vamos a ver 2 tipos de flujo, el flujo natural y el flujo impuesto. ¿Qué quiere decir el flujo? O el flujo natural específicamente. Viene predeterminado a cada etiqueta o elemento. Muchas veces cada etiqueta, por ejemplo un div, por ejemplo un párrafo, por ejemplo un anchor, todas esas etiquetas traen predeterminadamente ciertas características, ¿cierto? Tanto en la parte de position como en otro tipo de características. Entonces, cuando estamos hablando de flujo natural, quiere decir las características naturales que trae cada una de estas etiquetas. También existen el flujo impuesto, que quiere decir las características que nosotros le vamos a forzar a un elemento. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejemplo mucho más fácil de entender. Aquí en la pantalla, en la parte izquierda, tenemos el código. Aquí tenemos el archivo HTML, aquí el CSS, así lo vamos a tener durante casi toda la clase. Y vamos a tener aquí en la parte de aquí la previsualización pues, de lo que estemos realizando. ¿Listo? Para que no se me pierda. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un div. De hecho, 3 div, cada uno con un número, 1, 2 y 3, que son los que están representados aquí en la pantalla. Entonces, ¿cómo sabemos? El div por flujo natural viene con una característica de bloque. Ahorita les especifico mejor qué es, pero viene con una característica, por ejemplo, de bloque. ¿Eso qué me quiere decir? Que cada vez que nosotros hacemos un div, ese div va a ocupar
todo un espacio, como todo un renglón, ¿cierto? Ay, perdón, aquí. Como todo un renglón completo. Eso quiere decir que hasta el final de la línea, esa sola línea va a estar con ese div. Siguiente línea va a estar con el siguiente div y siguiente línea va a estar con el siguiente div. Les voy a mostrar, por ejemplo, aquí en el HTML, vamos a hacer, por ejemplo, 3 etiquetas de anchor. Por ejemplo, una con, no sé, un link y le vamos a poner a ese link. Listo. Y vemos que el link aparece aquí debajito del 3. Por ejemplo, si yo llego y hago esto, vean que si yo, por ejemplo, aquí en la parte de arriba coloqué 3 divs y los 3 divs se me grafican verticalmente porque son en bloque, como les acabo de decir, tienen una dirección en bloque, como les estaba mostrando aquí en la imagen de acá, una dirección en bloque, o sea, vertical, pero resulta que naturalmente las etiquetas anchor tienen una dirección inline. Y eso lo estamos viendo precisamente acá. Ya guardé en este archivo HTML y me graficó los 3 links, pero no me los graficó hacia abajo, sino todos en el mismo renglón, porque resulta que las etiquetas anchor tienen naturalmente un flujo inline o en línea. ¿Listo? Otro ejemplo. Por ejemplo, no sé, un párrafo. Coloquemos un párrafo. Un párrafo que diga Oli. Bueno, entonces, lo mismo, me está ocupando aquí este espacio. Vamos a ver qué otro espacio me ocupan otros 2 párrafos. Un espacio vertical, o sea que párrafo o la etiqueta P tiene una dirección natural en bloque. Hasta ahorita no hemos modificado ninguna dirección, no hemos modificado ninguna característica, solamente este container tiene unos, perdón, no el container, los div dentro de ese container tienen unos estilos pequeñitos en CSS para graficarlo así bonito, el 1, el 2, el 3, pero no les he modificado absolutamente nada. Esto quiere decir que estamos viendo literal el flujo natural de cada una de estas etiquetas. ¿Listo? Un ejemplo también, la etiqueta span. Span. Ay, perdón. Bueno, aquí coloquémosle, no, Oli no. Bye. Entonces, tenemos la etiqueta span. La etiqueta span, ya que me la grafico ahí debajito del Oli, tiene una característica y es que ella ya no es como la etiqueta párrafo bloques, sino que ella es inline. Por eso vuelve y se grafica lateralmente. ¿Listo? Entonces, ¿entendido el flujo? Natural e impuesto. Es lo que yo obviamente es con las características con que viene cada una de esas etiquetas y el flujo impuesto es la que yo le voy a imponer mediante CSS. ¿Listo? Por ahora ese concepto, claro. Siguiente concepto, contenedores. La etiqueta contenedora y las etiquetas hermanas. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener, cuando estemos diseñando una página, vamos a tener diferentes contenedores y muchos de esos contenedores van a ser hermanos de otros. Por ejemplo, y el caso está muy bien graficado aquí en esta lista, en un order list. Tenemos 1, 2, 3, 4 list items que son hermanos y tenemos un UL que es el contenedor de esas hermanas. Entonces volvemos nuevamente aquí a nuestro HTML. Entonces si quieren podemos graficar eso mismo que tenemos ahí. Un UL que tiene un list item que dice hermana. Ay, perdón. Hermana. Y esa tiene otras 3 hermanas. Entonces veamos aquí en la parte de abajo. Como ustedes ya lo saben, el UL obviamente no se grafica, pero en HTML es importante y para lo que vamos a ver de position, importante entender lo que en este caso vendría siendo UL, que vendría siendo como el padre de todas estas hermanas, que entre ellas vienen siendo, obviamente hermanas, LIs, list items, y su padre es un UL. ¿Puedo encerrar, por ejemplo, esto en un div? Claro que lo puedo encerrar. Por ejemplo, le puedo colocar un div con la clase, no sé, contenedor del UL. Entonces aquí tenemos un div con la clase contenedor del UL y en este caso este div sería el abuelito de todas estas hermanas. ¿Listo? Eso también lo vamos a ver a profundidad más adelante en el curso y ustedes ya lo han visto obviamente en Open Bootcamp. Sin embargo, pues es importante que recordemos nuevamente
todos estos conceptos de, de los contenedores. Cuéntame, no, que pensé que había un micrófono abierto. Listo. Entonces, hasta ahí esta parte de los contenedores. Es algo muy sencillo en realidad. Son conceptos muy básicos que vamos a estar viendo para poder obviamente entrar más a profundidad más adelante y podamos entender la tablita que les voy a mostrar. Colocación. Vertical, lateral y superpuesta. ¿Listo? Entonces, estas colocaciones principalmente funcionan con unas propiedades que también vamos a ver después, que son las propiedades float y las propiedades flex. Tengo una manito arriba, Luis Alejandro. Daniel, ¿bien o no? Sí, señor. No, sino que esta tarde estaba viendo un video donde nos hablaban de las buenas prácticas, ¿cierto? Y decía que no era tan conveniente, digamos, hacer todo en div, sino que, digamos, habían otros, pues, como para que no se hiciera todo el código solo en div. ¿Me Exacto. podrías como rellenar ese pedacito? Sí, 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 claro Gracias. que sí, claro que sí. Aquí yo utilicé un div porque es lo más fácil de hacer una división lógica, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué es lo que significan los divs? Sin embargo, yo podría utilizar, por ejemplo, aquí una section, ay, perdón, la barré, perdón. Una section, por ejemplo. Yo podría utilizar, por ejemplo, una section, o podría utilizar, por ejemplo, bueno, hay diferentes tipos de contenedores y etiquetas. Lo que se pide es que no abusemos del uso del div como buena práctica, porque es que existen muchas etiquetas que cada una tiene sus características naturales y que también le podemos imponer mediante CSS. Existen muchas etiquetas que son usables, que me pueden permitir hacer muchas más cosas, que tienen ciertas características como para que yo todo lo haga con un div. ¿Listo? Entonces, como buena práctica, no abusen de los divs. Utilicen sections y utilicen otro tipo de etiquetas que nos pueden ayudar mucho más digamos, como en el estructurado de nuestro código HTML. Como hoy la clase no es de buenas prácticas, por eso está utilizando el div. Sin embargo, pues ya lo saben, ¿listo? O sea, simplemente es como tú le decías, Alejandro, buena práctica, ¿listo? Simplemente para Listo, hacer el Daniel, código gracias. un poco más legible, como para hacer el código un poco más estructurado. Muchas veces hay personas que son tan, llamémoslo, abusivas de los div, que en vez de colocar una sección, simplemente ponen otro div, y otro div, y otro div. Entonces, claro, se vuelve una cadena de divs que finalmente deja de ser un poco práctico el código y se vuelve incluso difícil de hacer mantenimiento después. ¿Cierto? Entonces, pues, para eso existen todas las etiquetas que nos pueden ayudar a dividir secciones, las etiquetas para ayudar el O sea, header, como que, el footer. disculpe, ¿no? O sea, que sería como, digamos, él normalmente utilizaría mejor section como para dividir como partes de la página web, ¿sí? Sí, sí, se pueden utilizar secciones. Obviamente a esas secciones darles clases para hacerlas mucho más específicas, Ah, manejables. sí, claro que sí. Y mejor para poderlos utilizar mejor en el CSS. Correctamente, bueno, muy bien, gracias. Listo. Espero Alejo le haya quedado claro, pues, digamos que el uso o el manejo de esta buena práctica. Continuemos y gracias por ayudarme porque mejoramos ahí un poquito este código. Seguimos entonces aquí con la parte de la colocación, lo que estábamos hablando, la colocación vertical, lateral y superpuesta. Principalmente funcionan con unas propiedades que vamos a ver, que se conocen como float y flex, que vamos a ver más adelante. En esta clase no voy a entrar a ahondar mucho en float, vamos a ver algo muy básico de float, porque el tema de float es tan extenso como el de flex. Yo sé que ustedes van a ver en Open Bootcamp muchos videos de float e incluso van a ver van a encontrar en YouTube y después les voy a compartir unas buenas fuentes en donde en YouTube pueden ir a buscar explicaciones mucho más prolongadas de float. Sin embargo, quiero centrarme más en la parte de flex que de float. La float es muy, muy bueno. Se pueden hacer unas páginas muy bonitas. Sin embargo, pues la parte de flex nos permite un poco más de flexibilidad a la hora de darle posición a nuestras etiquetas y hacer, bueno, más adelante más bien en Flex les ahondo un poco más de esto. La colocación es aquella que nos permite, valga la redundancia, colocar etiquetas hermanas, unas al lado de la otra, de manera vertical o de manera lateral o superpuestas, unas sobre las otras. Listo. Entonces, por ejemplo, volvemos otra vez aquí. Este div, ok. Entonces vamos a hacer otro div por aquí. Vamos a crearnos un div. No, espera. Yo creo que lo puedo hacer incluso con este mismo. Sí, con este mismo lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el contenedor y este contenedor tiene todos estos divs que están viendo ustedes aquí en la parte de arriba. ¿Listo? Si de pronto se me daña el código, yo creo que mejor
temporalmente voy a comentar esto para que no nos haga mucho ruido. Listo, posición. Entonces vamos a trabajar con estos 3 div inicialmente. Entonces, como les decía, por ejemplo, si yo hago esto que les voy a colocar aquí a continuación, les voy a colocar float, lo que les estaba diciendo que solamente me permite este flujo o esta colocación lateral de los elementos, lo puedo hacer de muchas maneras. Lo vamos a ver, por ejemplo, con la propiedad float. David. David, ¿tienes el micrófono abierto? Ok, listo. Vamos a ver, por ejemplo, con la propiedad float. Vamos a colocarle, por ejemplo, en este caso a float, un valor de left, y guardamos. Y van a ver ustedes que automáticamente la posición o la colocación de los divs que yo tengo dentro de ese contenedor se me colocan automáticamente lateralizados. ¿Listo? Entonces, tanto naturalmente, y ahí volvemos al concepto anterior, naturalmente, voy a comentar esa línea, naturalmente los divs son verticales, ¿cierto? Pero le hago o le impongo a la fuerza esta propiedad float como left, en este caso, y me acomoda todos los divs que estaban naturalmente en vertical, ahora de manera horizontal. También puedo utilizar, por ejemplo, un float right, y me va a hacer lo mismo, me va a empezar a colocar float, es una propiedad que me permite a mí empezar a mover estos divs, por ejemplo, en este caso, y me los permite flotar, digamos que flotan sobre la superficie de la página que estoy viendo en este momento frente a mí, y lo que hace es empezar a posicionarme en el orden que él va leyendo el código, las etiquetas en ese orden que le estoy colocando yo. Por eso es que cuando los coloco en right, empieza la 1 de derecha para izquierda. ¿Ven? Porque me las empieza a acomodar. Primero la 1, después lee que viene la 2, entonces acomoda la 2 ahí al lado, y después lee que viene el div 3 y me lo acomoda allá al ladito. ¿Listo? Entonces, básicamente, mediante la posición float, por ejemplo, en este caso le puedo cambiar la colocación a las etiquetas div para que ya no sean verticales, sino que sean, por ejemplo, horizontales como en este caso, o superpuestas, por ejemplo, con algo muy sencillo como un position, y le vamos a colocar, por ejemplo, absolute. Guardo, y vean que solo me quedó la 3. ¿Dónde están las otras dos? Las otras dos están ahí, están debajo de la 3. Están ahí debajo de la 3, pero como están sobrepuestas, solo veo frente a mí la etiqueta número 3 o el div número 3. ¿Listo? Entonces hasta ahí, porque no tienen preguntas. Espero estar siendo claro. Quitamos esto de acá, guardemos y regresemos entonces por acá. Listo, tenemos aquí position y la colocación vertical, lateral, superpuesta, que ya la vimos. Y finalmente, la referencia de colocación. La referencia de colocación me habla o me dice que es el lugar desde donde el objeto se va a mover, desde donde el objeto se va a mover de su posición inicial. ¿Listo? Entonces, les explico uno a uno. Por ejemplo, cuando un objeto naturalmente no tiene referencia, pues entonces por más que nosotros le forcemos left, right, top, bottom, y le demos unos píxeles, unas medidas, unos porcentajes o lo que sea, como el objeto naturalmente viene sin referencia o no le aplican esas referencias de colocación, pues él simplemente ni siquiera se va a mover. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de que una de las características de position tiene como referencia su propio borde, quiere decir que es su borde, el borde de esa etiqueta. Recuerden que todo aquí en HTML son cuadritos. Así veamos un círculo, él va a estar encerrado entre un cuadrito. Entonces, el borde es quien va a guiar el movimiento del elemento. Eso hace referencia aquí, la referencia de colocación de su borde. ¿Listo? Cuando hablamos del borde de la contenedora, estamos diciendo que la contenedora, que vendría siendo este dibujito de aquí, pin, pin, pin. Ay, perdón. Estamos hablando de que la contenedora es quien va a guiar el movimiento del objeto. Entonces, si al objeto le doy top, bottom, left, right, va a tomar como referencia son los bordes de la contenedora más que los bordes de él. Por eso aquí estaba en verdecito. Aquí ya no está en verdecito, sino que está tomando como referencia solamente los bordes de él. Y viewport o la ventana quiere decir que va a tomar como referencia la posición con respecto a la ventana que estemos viendo. ¿Listo?
Esos son los 4 conceptos previos antes de pasar a la tabla donde vamos a ir paso a paso, donde vamos a ver estos 4 conceptos en los diferentes tipos de position que nos vamos a encontrar en HTML y que podemos obviamente funcionar con ellos a través de CSS. Daniel, cuéntame. Profe, en la anterior explicación sobre la colocación, usted puso una que su naturaleza era vertical, ¿no? Sí, señor. Y pues puso el ejemplo de right y left. No hay de pronto uno que diga down, que quede en la parte de abajo. No se utiliza. Me da como la curiosidad, no sé. No, está bien, está bien. De hecho, eso que tú dices lo podemos manejar incluso con Flex y lo vamos a ver, de hecho, ahorita más adelantico, con varios cuadritos, sino que no me quiero adelantar al ejemplo. Solamente Hágale. mostrarles era cómo era la colocación vertical y cómo era la colocación lateral y cómo era la colocación superpuesta. Pero ahorita que vayamos a Flex, incluso tú te vas a dar cuenta y vas a ver frente a ti cómo empiezan a acomodarse de diferentes maneras, cómo los puedo acomodar en columna, pero al revés. Cómo puedo acomodarlos incluso de derecha a izquierda también, pero incluso empezando desde abajo. Se puede jugar de todas las maneras con la colocación. ¿Listo? Ya vamos a ver, dame un chancecito y ya lo definimos más adelante. ¿Listo? Bueno, continuando, y ya para terminar, referencia de colocación, ya para terminar esta parte aquí del position. Entonces, referencia de colocación, sin referencia, su borde de la contenedora y viewport. Si tienen preguntas ahorita en la tabla que vamos a ver a continuación, vuelven nuevamente aquí a los conceptos previos, recuerdan el concepto, vuelven a la tabla y ya con la tabla presente o con la tabla frente a sus ojos llena, pues se van a dar cuenta obviamente que es mucho más sencillo de entender y de utilizar. Listo, entonces vamos a dividir aquí en 4 secciones una tabla en la parte de, si quieren incluso esta tabla la pueden colocar en sus cuadernos que les va a servir mucho. Si tienen cuadernos a mano, ¿no? Vamos a ver lo que es el flujo, lo que son hermanas o las etiquetas que son contiguas, que estábamos viendo también lo de los contenedores y todo eso. Entonces, las hermanas principalmente, la colocación que va a ser a través de float o flex y la referencia top, left, right y bottom. Como decía ahorita Daniel, la referencia no es down, sino bottom. Y la referencia no es up, sino top. Porque top es la parte de arriba de las etiquetas y bottom es la parte de abajo de las etiquetas, left, izquierda, right, derecha. Listo, entonces comencemos. Static. Static es la principal, es la primera, digamos que position, el tipo de position que hay, ¿cierto? Es de flujo natural. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo sabemos que viene naturalmente en todas las etiquetas. Todas las etiquetas, naturalmente, las anchor, los divs, bueno, todas las etiquetas que existen ya traen un flujo per se natural, ¿listo? Se pueden acomodar tanto de manera vertical, como vimos con los divs, como horizontal, como vimos, por ejemplo, con las anchor, que cuando colocamos link, estaban graficadas de manera horizontal, pero los divs están graficados de manera vertical. Colocación. La colocación con respecto a float y flex se puede utilizar, claro que sí. Y la referencia top, left, right, bottom no les aplica a las etiquetas que tienen propiedad static o position static, no les aplica ningún tipo de referencia, porque finalmente, pues, no lo van a tener. Ellos, o sea, de manera estática no vamos a poder cambiar la posición de una, o la referencia de posición más bien, de una etiqueta, por más píxeles que le pongamos. De manera estática, no se puede. Relative. De manera relative. Está, el flujo tiene que ser impuesto. ¿Por qué? Porque inicialmente, incluso, vamos a tener que colocarle position relative en nuestro CSS a los contenedores o a las etiquetas que vayamos a utilizar. Se puede graficar tanto de manera vertical como de manera horizontal. Sí posee obviamente colocación a través de float y flex y la referencia es su propio borde. Entonces ella se va a mover con respecto a su propio borde. Entonces los píxeles que le coloquemos como left, right, bottom y top van a ser de acuerdo a donde ella estaba ubicada inicialmente. ¿Listo? Esas son las etiquetas o las position relative que le podemos colocar a nuestras etiquetas. ¿Listo? Position absolute. El flujo es impuesto, obviamente. Hermanas, generalmente absolute, y ustedes lo vieron en la pantalla, se sobreponen, ¿cierto? Si no le damos ningún tipo de referencia, van a estar sobrepuestas. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, cuando necesitemos nosotros
colocar algo sobre, digamos que una etiqueta o graficar una etiqueta sobre otra etiqueta, podemos utilizarlo con la referencia de absolute. ¿Listo? No tiene colocación a través de float y flex, y el borde de la etiqueta contenedora es quien va a tener la referencia del movimiento de esta etiqueta que tenga este position. ¿Eso qué quiere decir? Que si, digamos, por ejemplo, yo tengo un div dentro de otro div, el div hijo, que va a estar en absoluto, se va a mover conforme o dentro del tamaño de su div contenedor. ¿Listo? Por eso dice que la referencia va a ser el borde de la etiqueta contenedora. Position fixed es de flujo impuesto. Va a haber, obviamente, superposición o sobreposición. No tiene ningún tipo de colocación, ni con float o con flex, y la referencia es el borde del viewport. Fixed y absolute son muy similares. Solamente la gran diferencia es que absolute no se sale de su contenedora, mientras que fixed puede andar libre por toda la página, pero obviamente va a tener como referencia siempre el viewport o lo que nosotros estamos viendo frente a nosotros. ¿Qué significaría otra cosa? Pues el borde prácticamente de la ventana que estamos teniendo frente a nosotros. ¿Listo? Y finalmente el sticky, que es el que estábamos hablando, que se soporta desde el 2022, es de flujo impuesto. Este sí se puede hacer colocación horizontal, se puede hacer colocación vertical, se puede hacer sobrepuesto, no tiene ningún tipo de colocación a través de float y flex, y su propio borde define obviamente la referencia, como también el borde del viewport. Las stickies son esos elementos que muchas veces, por ejemplo, estamos scrolleando una página y aparece como que fuera caminando con la página cuando uno la va haciendo scroll. No sé si de pronto Abdul tenga por ahí un ejemplo. De pronto podemos ver un ejemplo ahorita más adelante en la parte de los ejercicios. Yo busco un ejemplo rápido de sticky y les muestro cómo sería un sticky en la vida real. ¿Listo? Porque pues hacerlo, graficarlo aquí tendríamos que hacer una página muy larga para poder hacerle scroll infinito para poder mostrarles un poquito de la propiedad de sticky. Pero ahorita más adelante les voy a mostrar mejor, les busco un ejemplo y les muestro frente a ustedes. Qué pena, estaba motivado cuando me mencionaste. Ah, Si alguien tiene Instagram, la aplicación, ahí se ve, creo que, bueno, hace rato no entro, entonces yo creo que todavía se ve. Voy a, dale, no te interrumpo más y les muestro al final el ejemplo. porfa, perfecto. Para poder mirar entonces cómo es que funciona una etiqueta con esta posición sticky. Recomendaciones de la parte de position. Esta recomendación es, mejor dicho, escríbanla en piedra porque les va a servir mucho cuando ustedes estén ahorita desarrollando y diseñando sus propios retos a la hora de utilizar este tipo de posiciones, porque les va a servir muchísimo lo que les voy a colocar acá. Static viene por defecto. Nunca definan un position static porque viene por defecto, ¿cierto? No, ni siquiera debemos definirla. Si nosotros no le colocamos al CSS position, no hay ni siquiera que definir static. Entonces static viene per se. Abdul, quedaste abierto el micrófono. Relative la usamos cuando vamos a tener hijas en absolute. De lo contrario, no van a hacer caso. ¿Listo? Entonces, graves en esa regla casi que memotécnicamente. Siempre que voy a tener etiquetas hijas en absolute, tengo que tener un relative que las contenga. O si no, no nos van a hacer caso. Recomendaciones para la etiqueta absolute. Lo empleamos cuando queramos sobreponer varias hermanas o cuando quiero alinear una etiqueta a los bordes del padre, lo que estábamos hablando en relative. Para que una etiqueta en absolute se me alinee a los bordes del padre, simplemente le doy absolute y me va a utilizar. O sea, me la va a mandar de una vez alineadita al padre. Y no toma la altura de las hijas. Importantísimo esto. Las etiquetas absolute nunca toman la altura de las hijas. ¿Eso qué quiere decir? Si hay un div contenedor, y ese div está en absolute, por más que yo haga un div grandísimo y que se alargue, ese absolute no se va a inmutar, no se va ni siquiera a mover. ¿Listo? Entonces, eso les sirve mucho de recomendación porque van a ver más adelante que muchas veces cuando ustedes estén luchando y batallando con position es porque muy probablemente estén utilizando un absolute y la posición absolute nunca va a tomar la altura que tienen sus hijas. ¿Listo? Y Tari,
Discúlpame un momentico. Dile, Manuel. ¿Puedes, porfa, repetir las últimas dos cositas que dijiste, las de la relative? O sea, yo lo que entiendo es que las relative solamente funcionan si son hijas de un elemento absoluto. No, 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 ¿Es no. eso? La relative tiene que ser el papá de varias etiquetas absolute. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el relative va a ser el contenedor y resulta que las etiquetas absolute tienen algo muy particular. Es que cuando tú estás utilizando, por ejemplo, un div, hablemos de un div. Tú estás utilizando un div, un contenedorcito chiquito que tiene otras cosas adentro, puede ser, pero tú lo utilizas en absolute. Él te va a tomar como referencia muchas veces la siguiente etiqueta que esté en relative. Entonces, si la siguiente etiqueta que está en relative es por allá no sé, por allá algo cercano al header, un ejemplo, pues obviamente esa etiqueta se te va a volver un desorden y se te va a subir muchísimo a donde tú no quieres acomodarla. Entonces, necesitas crearle primero un papá que esté en relative para que obviamente esa etiqueta absolute no se te suba ni se te baje para donde tú no quieres, sino que se quede ahí donde deba estar. Entonces, creas un div con position relative y dentro de ese div position relative creas los div de position absolute para que no se salgan de ese contenedor relative. Eso es lo Y que no quiero. podría haber dos absolutos. O sea, un padre absoluto no podría ser papá de un hijo absoluto. Sí, claro que sí, ese también funciona. Sin embargo, creo, si mal no estoy y me corregirán, creo que Daniel me puede corregir, y es el hecho de que, no sé si ya está Heidi también por aquí, y es el hecho es que creo que ese absolute hijo, a pesar de que esté dentro de un absolute padre, va a tomar como referencia el absolute, perdón, el relative que esté de padre, el padre que tenga relative. ¿Sí me hago entender? Así esté dentro de un absolute. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Sí es claro esa parte, Manuel? Sí, 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 claro. Ellas se van moviendo de acuerdo a la posición que les permita su absoluto. Entonces el Exactamente, relative es ya, eso es. exactamente. Ellas se mueven de acuerdo a su relative papá. Por eso es que relative generalmente se utiliza como contenedores grandes para tener varios contenedores pequeños absolute adentro. Generalmente. Ya, no. Daniel. Sí, sí, Dani. Sí, sí, tienes toda la razón. Ok, listo, pero le pegué. Incluso si bien me puede corregir Abdul y vos también, es que cuando de pronto no tiene un contenedor padre el relative, lo toma el viewport como, como contenedor padre, y con respecto a eso es que se posiciona el elemento absolute. Exactamente, exactamente. Por lo que Queda no como un tiene, fix. Si uno no le hace nada, queda como un fix. total, exacto, tú lo has dicho. De hecho, y en las recomendaciones de Fix la vamos a utilizar cuando queremos la etiqueta fija en la ventana. ¿Listo? Entonces, en el caso como tú acabas de decir, si utilizamos un absolute sin ningún padre contenedor relative, va a aparecer un fix. Y uno empieza, pero ¿por qué no se me mueve? Y uno dele top y dele bottom. Entonces le pone bottom de 1000 píxeles a ver si es que el píxel mío de la pantalla está muy chiquito y no se me mueve. Le falta un papá. ¿Listo? Para que hagan caso. Por eso es que ahí dice, de lo contrario, no hacen caso. ¿Listo? Bueno, esa Muchas es la gracias. parte. Gracias a ti por la pregunta. Gracias. Esa es la parte entonces de position. Sinceramente quiero decirles algo. La parte de position es bastante tricky, es bastante como tiene como su tricuñuelita a veces de cogerle el tiro. Estas recomendaciones son de perla porque les van a ayudar mucho. Y les recomiendo también que empiecen a poner mucho en práctica lo que es position. Más adelante, bueno, mañana les recomiendo en el grupo varios tutoriales en donde van a poder ver cómo es esto en la vida real y mucho más sencillo de hacer, pero obviamente son mucho más extensos y el tiempo en televisión es corto, así que movámonos. Continuemos con el display. Listo, vamos a entrar con la segunda sección de display. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos de position? Yo sé que vimos mucha teoría, pero pues más adelante, obviamente, con la práctica, yo sé que les va a quedar mucho más claro. Por eso quiero darles como más tiempo ahorita en la práctica para que podamos caminar mucho más fácil. Ok. Creo que no hay más. Display. Entonces vamos a ver la parte de display.
inicialmente vamos, ¿qué es? Es la propiedad que nos sirve para cambiar el contexto de los elementos dentro del navegador. Contexto de los elementos dentro del navegador. Admite varios valores. Sin embargo, veremos inicialmente los siguientes. Vamos a ver display none, block, inline e inline block. ¿Listo? Estos 4 inicialmente vamos a ver. Porque nos vamos a dedicar después a la parte de flex. Display none versus visibility hidden. Perdón, hidden. En esta parte, de hecho, mover de una vez el código. Vamos a mostrarles aquí en el código. Ay, perdón. Vamos a mostrarles aquí en el código. Permítanme, yo cierro esto. Cierro esto. Cerramos esto. Y este lado. Listo. Entonces, aquí tenemos 3 cajitas, box 1, box 2 y box 3. Y en estas cajitas entonces vamos a tener unos estilos aquí bastante, obviamente, para darle un poquito de color al asunto, pero no quiero que nos concentremos en esta parte. Vamos a mostrar cuál es la diferencia y les quiero mostrar cuál es la diferencia entre display none, que creo que ustedes ya lo han usado, versus visibility hidden. Y es que, por ejemplo, quiero que se fijen en esta caja número 2, ¿cierto? Vean ustedes que está la caja número 1, la caja número 2 y la caja número 3. Fijémonos en esa caja número 2 y vamos a cambiarle entonces. Vamos a colocarle box 2. Y en esta box 2 vamos a colocar inicialmente, por ejemplo, display. No, inline no. Display no. Listo. Y vean lo que sucedió. Le di a la caja número 2, que es la que tiene esta clase, le di display none y lo primero que hace es eliminarla. Es como si me la eliminara del DOM. Pero incluso en el DOM sigue estando. Permítame, yo miro aquí. Miren, aquí está precisamente esa caja número 2, pero no se grafica porque le estoy dando la propiedad display none. Sin embargo, hay una propiedad que se llama visibility hidden. Yo guardo y otra vez vuelve a aparecer la caja número 2. Y es que vean la diferencia principal entre display none y visibility hidden. Y es que a pesar de que tampoco estoy viendo la caja número 2, él me reserva el espacio de esa caja. ¿Listo? Esa es la principal diferencia entre display none y visibility hidden. Eso les va a servir muchísimo a ustedes cuando estemos trabajando también la parte de los media queries. Bueno, hagamos toda la parte de mobile first y bueno, todo esto de los media queries para graficación en dispositivos móviles. Esto les va a servir muchísimo porque hay muchas cosas que en versiones móviles no existen. O no existen, no, simplemente están escondidas a la vista, pero siguen existiendo en el DOM, que es lo que estamos viendo aquí en la parte del inspector. ¿Listo? Entonces, súper fácil de entender, la diferencia entre display none y visibility hidden. Continuemos. Vamos ahora a ver la parte de display block, display inline y display inline block. Aquí está pues una imagen que les va a recordar mucho qué es este concepto, pero quiero mostrárselo nuevamente aquí en el código. Permítanme nuevamente. Abrimos aquí otro. Y abramos los estilos. Ay, perdón. Listo. Entonces. Listo. Tenemos aquí 4 cajitas con el lorem ipsum que ya sabemos nosotros qué es. Y sabemos cómo utilizarlo. Entonces tenemos aquí 4 cajitas. Aquí tenemos estas cajitas con este texto y están bien organizaditas cada uno de esos textos ahí. El display block, precisamente, es una propiedad de flujo natural. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si le pongo a estas cajas que son unos div, display, block, pues no me va a pasar absolutamente nada. Porque intrínsecamente o naturalmente, como ya lo vimos en la parte de flujo, la propiedad display block es la propiedad que traen cada uno de estos elementos, divs, cada uno, o sea, naturalmente, muy bien, ¿listo? Entonces los divs precisamente están graficados de esta manera,
con la propiedad display block. Entonces ahora lo voy a forzar a cambiar esa propiedad display por una que se llama inline block. Y quiero que ustedes vean aquí en la parte derecha lo que va a cambiar cuando yo guarde. ¿Ven? La propiedad display inline block lo que hace es como ella precisamente me dice, me funciona como bloques, pero me los va a ajustar en línea. ¿Listo? Entonces me va a hacer un renglón, pero a cada uno le va a seguir respetando su bloque. Entonces lo único que hizo fue cambiarle de posición. En vez de, ya vamos a ver el siguiente display para que ustedes me entiendan un poquito esa diferencia, pero en vez de quitarlos o sacarlos del bloque o deshacer el bloque, lo que hace es mantenerme el bloquecito, pero ahora me lo va a colocar o me lo va a graficar en línea. Esa es la propiedad display inline block. Ahora, diferente es a la propiedad inline, solo display inline. Cuando yo guardo, vean lo que sucede. Automáticamente me deshace el bloque porque ya no es inline block, sino que me lo deja inline y me coloca todos los lorem ipsum aquí pegaditos. Aquí comienza el 1 y aquí termina el 1. Aquí comienza el 2 y por aquí termina el 2. Aquí comienza el 3 y por aquí termina el 3. ¿Listo? Vea, lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipsi. Bueno, está por ahí uno invocando quién sabe qué demonio. Pero ahí está. Entonces, esta es la propiedad display inline. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí abajito. A ver, coloquémosle aquí abajito. Coloquémosle hagamos un párrafo. Otra vez un oli, por ejemplo. El oli se me colocó entonces automáticamente aquí abajo de todo ese desorden que se me hizo ahorita. Coloquemos 2, 3. Listo, tenemos 3 oli ahí. Sabemos que, naturalmente, la etiqueta P me viene con display block. Por eso es que automáticamente me los coloca todos en un solo renglón. Pero lo mismo. Entonces yo puedo cambiar, digamos, por ejemplo, P. Coloquémosle un background color como para que no sea tan feo. Coloquémosle una aqua. Que se va a ver peor de feo. Eso. Entonces, tenemos aquí el background color. Tenemos aquí la etiqueta P y veamos que me va desde el comienzo del viewport o de la ventana que estoy teniendo aquí de visualización hasta el final, ¿cierto? Entonces me va desde aquí, desde el comienzo. Ay, ¿qué le pasó? Desde aquí desde el comienzo hasta el final. Eso quiere decir que naturalmente las etiquetas P me traen display block. Pero, por ejemplo, yo le puedo colocar, ya voy para la pregunta, no me van a dejar la mano, por favor, display inline. Y si yo le doy display inline y guardo, vean que automáticamente los oli se me fueron de una vez al final del último div que estaba acá. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir que ahora ya estoy forzando las etiquetas P o estos párrafos que creé con la palabra oli, los estoy forzando a que tengan un display inline y como el anterior display o como el anterior contenedor o el anterior elemento, las anteriores etiquetas también estaban en display inline, pues me las está colocando justo detrásito. Ahora, quitémosle, por ejemplo, para experimentar esta propiedad, el display inline a los divs. Guardo y vean que ahora me quedan los oli en simplemente una linecita y los divs volvieron a ser bloques. Tengo una pregunta de Juanes. Dime. Profe, yo quería saber, ¿y si digamos yo quiero dejar 2 cuadros arriba y 2 cuadros abajo? O sea, ¿se va a entender? ¿Cómo Sí. que se haría? ¿O cómo sería? Tú tranquilo, ya vamos para Flex. En Flex el mundo va a cambiar. O sea, el mundo del... Ah, ok. Ya Eso vamos sería para ok. Flex. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Incluso, por ejemplo, a ver, hagamos un experimento. Esto debería funcionar. Display, inline, block, pin, otra vez, ok, perfecto. Estos P, quitémoslos un momentico. Ahí, bueno. Y digamos, por ejemplo, hagamos esto. Varios dips más. Mira, por ejemplo. Entonces, él me va graficando y apenas se acabó el renglón, vuelve y me grafica en el renglón de abajo. Como no hay un contenedor que los contenga, valga la redundancia, pues me va a tomar ese el ancho de toda la página. Pero si tuviera un contenedor, pues obviamente puedo ir acomodándolos yo de acuerdo al tamaño que yo quiera mostrar. O incluso, por ejemplo, en el caso más adelante que vamos a ver, cuando empezamos a ver los media queries, cuando empecemos a cuadrarle, digamos, por ejemplo, resoluciones,
que yo quiero que a partir de esta resolución me lo muestre de una manera y a partir de la siguiente resolución un poquito más pequeña, o sea, en mobile ya me lo grafique de otra manera, entonces ya no me coloque unos 5 dips seguidos, sino que me lo haga un poquito más estrecho para que los dips me queden solamente de a uno, por ejemplo, y yo le pueda dar scroll infinito hacia abajo. ¿Listo? Pero entonces, ahorita en display, en Flexbox, vamos a ver un poquito mejor este concepto. Y muchas soluciones. Incluso, es que bueno, como les decía yo incluso en algún momento a todos los compañeros en el grupo, es muy fácil detectar cuando una persona está copiando el código de alguien más. ¿Por qué? Por cosas como esta. No todo el mundo utiliza display inline block, otros utilizan flexbox, otros utilizan grid, otros utilizan float. O sea, hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. Obviamente cada uno tiene sus propias, naturalmente tiene sus propias características que me van a ayudar o me van a limitar a lo que yo necesite literalmente desarrollar, ¿cierto? Hay muchos desarrolladores frontend que utilizan netamente y exclusivamente, por ejemplo, Flexbox, que es el que vamos a ver adelantico. Otros todavía siguen utilizando Float principalmente. O una combinación de todos, porque es que en realidad muchas veces se necesita una combinación de todos para lograr los resultados que yo necesito, obviamente, mostrar. ¿Listo? Juanes. Dani, Señor. qué pedas. ¿Cuál va primero todavía? Ah, sí, sí. Gracias, profe. Ya ahí me entendí, señor. Vale, muchas gracias, Juanes. Cuéntame, mano. Ya sigo yo, ¿no? No, sí, sí. Una preguntita cortica. Dentro de las propiedades, o sea, todos los elementos que vayan como en disposición inline, no se les puede cambiar el tamaño, pregunto. Como el O sea, tamaño del renglón, por si lo entendí bien. sí, por ejemplo, lo que hiciste ahí con los olis, ellos eran de un elemento que era en bloque y tú los pusiste de manera inline y se pusieron más pequeños. Estando inline se puede cambiar su tamaño. Incluso, ven, yo miro una cosa. Mira, por ejemplo, acá. En este ejemplo que les estoy colocando acá, ya lo que hice fue yo sacar el texto incluso del mismo contenedor, ¿cierto? En las etiquetas display inline block, lo que me va a hacer muchas veces es mantener siempre la base de los contenedores, ¿listo? Pero hay incluso otras maneras, y eso lo quiero ver ahorita más adelante en Flexbox, como tú, y de hecho incluso ahora te voy a responder esa pregunta, cómo tú puedes jugar con el tamaño de cada uno de los contenedores y que cada uno esté o alineado por su centro, o alineado por su parte superior, o alineado por su parte inferior. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver también ahorita en Display Flex. Perdón, en Flexbox. ¿Listo? Sin embargo, pues, por ejemplo, tú puedes colocarle en esta parte de inline maneras de cómo puedas tú modificar el tamaño de cada uno de los renglones, por decirlo, cada una de las líneas, por ejemplo, con el tamaño de la letra. De hecho, probémoslo. Eso no lo he hecho tampoco. Coloquémoslo aquí tan... oh, listo. Espérate, yo le borro todo esto. Listo. Por ejemplo, aquí, no sé. Ah, pero esto tiene que estar inline. Listo, así lo teníamos. Digamos, por ejemplo, aquí le colocamos font size. No sé cómo funciona. Vamos a ver. O mira que incluso la línea como que... Ah, no, pero sí hay... No sé si alcancen a notar. Espérate, yo intento crecer esto. Ah, bueno, sí. Sí se puede crecer. Miren como en esta línea, por el crecimiento, por la... Digamos que por la letra grande de este oli, automáticamente me empujó el renglón que los contiene. Y vean que aquí hay un espacio, obviamente, entre uno de los dos. Entonces, que se puede, se puede. Que no es lo mejor lo que yo acabo de hacer, no, estoy experimentando. Pero incluso ahorita en Flexbox vamos a ver una manera mucho más práctica e incluso maneras mucho más menos ortodoxas que esta para hacer o lograr el mismo objetivo. ¿Listo, Manu? Listo, sí, señor. Muchas Digámosle, gracias. digámosle. Gracias a ti por preguntar. Listo. Por fin, después de 50 minutos, llegamos a la Flexbox. Ahora sí, vamos a entonces abrir un poquito aquí Flexbox. Listo, ahora sí.
Están viendo la presentación, ¿cierto? Flexbox es una herramienta poderosa que nos permite organizar y distribuir elementos en una página web de manera flexible y sencilla, pues valga la redundancia, ¿no? Nos ayuda a crear diseños bonitos y responsivos sin mucho esfuerzo. Esta es una de las propiedades que más se utiliza para hacer responsive designs. ¿Listo? Flexbox tiene como meta ser una forma más eficiente de crear diseños, alinear y distribuir espacios entre ítems en un contenedor, incluso cuando las dimensiones de esos ítems son desconocidas y o dinámicas. En virtud de eso, el término flex. ¿Listo? A la derecha de ustedes, pues, un ejemplo de cómo sería, obviamente, manejar CSS Flexbox. Sin embargo, pues vámonos mejor al código y empezamos a toquetear eso para empezar a entender un poquito mejor. Entonces, vamos aquí. Display Flexbox. Esta manera para acá. Listo. Uy, es que quedó súper grande. Listo, creo que ahí está bien. Perfecto. Listo, ya se está viendo. Entonces, nuevamente, vamos a ver entonces un poquito de lo que es el display flex. Y lo vamos a ver con este ejemplo que tenemos aquí. Tenemos aquí unos diseños, unos estilos basiquitos para que obviamente se graficara de esta manera. Y vamos a empezar obviamente características principales de la parte de Flexbox. Inicialmente el contenedor tenemos que activarle el superpoder de Flexbox con la propiedad display flex al contenedor. ¿Listo? Entonces, el contenedor que lo tenemos acá es un div con la clase container. Entonces vamos a utilizar este container como display, inline no, display flex. Entonces automáticamente yo guardo, todo cambia. O sea, a partir de este momento ya todo cambia. ¿Qué quiere decir? En ese contenedor que es un div que tiene la clase container, a partir de ese momento le estoy diciendo, todo su contenido de ahora en adelante va a ser flex, va a ser flexible. ¿Listo? Y a través de propiedades que le voy a ir pasando, que le voy a ir imponiendo, que le voy a ir colocando yo, a través de eso voy a ir mostrándole a él cómo quiero que me empiece a graficar su contenido. ¿Listo? También yo cierro esto por aquí para que no me suene. Ok, listo. Entonces, tenemos display flex. Primera propiedad que vamos a ver en la parte de flex, vamos a decirle, por ejemplo, flex direction. Mira, flex direction. Y en la parte de flex direction, vamos a trabajar, por ejemplo, la primera propiedad row o en fila. Y guardé, ya guardé. Flex direction row es de flujo natural. Eso quiere decir que no tengo que colocarlo. Lo coloqué para mostrarles, obviamente, de manera didáctica, pero pues, si yo lo comento y guardo, queda exactamente el mismo código, ¿cierto? Eso quiere decir que viene de manera natural el flex direction en row. Pero yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, decirle a él, no sé, quiero un row reverse, por ejemplo. Y miren que ya no me va a graficar 1, 2, 3 como estaba, sino que me lo graficó al contrario, en reversa. De derecha a izquierda, miren, 1, 2, 3, 4, de acá para acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eso es una propiedad de flex direction. Le puedo colocar también, por ejemplo, column. Y la misma historia, me grafica ahora todos los elementos de manera flexible en columna verticalmente. Y también le puedo decir, por ejemplo, column reverse. Y ahora me lo va a graficar desde la base del contenedor hasta donde se termina en columna. ¿Listo? Esa es la parte de flex direction. Y empezamos a jugar con esto. Vamos a colocarlo otra vez. Dejémoslo por ahora en row. Listo. Flex wrap, otra propiedad de flex. Flex wrap. Por ejemplo, ustedes ven que ahora me graficó todos los hijos de este contenedor de manera en línea, pero me les quitó el tamaño inicial que tenían, ¿cierto? ¿Se acuerda que el tamaño inicial era un cuadrito de 200 por 200, pero ahora lo que me hizo fue un salchichón de todo eso, un chorizo de todo eso? Entonces yo lo que necesito es decirle, venga, Flex Wrap es la propiedad que me va a permitir que ya no me vuelva todo eso en una sola línea como un chorizo,
sino que más No bien lo hagan dos. me los divida. Entonces, cuando le doy flex wrap y wrap, automáticamente lo que hace es que cuando se termina una línea, me pasa y me grafica en la parte inferior la siguiente línea. Lo mismo yo, por ejemplo, le puedo dar flex wrap, no wrap, por ejemplo, y guardo. Y me vuelve otra vez a lo mismo. O sea, no wrap es de flujo natural, no es impuesto. Pero lo vamos a dejar wrap, que me parece que se ve más bonito y nos va a servir mucho más para el ejercicio. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, esa propiedad anterior de flex direction, el row y el column, de hecho lo voy a dejar por aquí, flex direction, para que sepamos que lo vimos, row y flex wrap. Esa propiedad de row, flex direction y flex wrap se puede resumir en una propiedad, para resumir incluso líneas de código, que se llama flex flow. Flow. Aquí está. Flex flow. Flex flow me dice o me combina la dirección y el wrap. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo hacer flex flow y le puedo decir row, wrap, row, espacio, wrap. Y guardo. Y comento estas dos líneas, un ejemplo. No, es más, las elimino. No necesito comentarlas. Dejemos de comentar tanto. ¿Sí? Y vea que automáticamente o sea, básicamente esta misma propiedad me combinó la propiedad flex direction y la propiedad flex wrap. Incluso yo le puedo decir a este, por ejemplo, columna. Y guardo. Y vean que me las acomodó en columna y en wrap. Y si yo aquí le digo, por ejemplo, no wrap, porque no me las que no me las acomode bien, sino que me las ensanduche, me grafica nuevamente toda la columna en desorden. Ahora le digo, por favor, repártalas bien y me las va a repartir de manera correcta nuevamente como lo estamos viendo ahorita. ¿Listo? Flex flow, importantísima y muy útil para ahorrarnos líneas de código. ¿Listo? Otra, align content. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a alinear o a pulir mucho mejor el contenido que tenemos dentro de este container o dentro de este div contenedor o esta etiqueta contenedora. ¿Listo? Vamos a empezar a organizar un poquito mejor esas hermanas, porque de la manera como las tenemos en este caso, por ejemplo, ni siquiera están totalmente alineadas en el centro y están repartidas pues como a la guapachanga todavía. Entonces vamos a ver un poquito la propiedad align content. Align content. Entonces, hay varios valores que le puedo dar yo a esta propiedad align content. Inicialmente, por ejemplo, baseline. Entonces, cuando yo le doy align content baseline, lo que me hace él es automáticamente tirarme o recostarme todo el contenido hacia la parte inicial de mi contenedor. Vamos a ver con otro ejemplo la diferencia para que ustedes vean cuando yo le doy center y automáticamente él me centra en toda la mitad del papá contenedor. Esto sería de manera horizontal. Align content me sirve para la parte horizontal de mi contenedor, ¿listo? Entonces, cuando le doy center, por ejemplo, me centra de manera horizontal todo el contenido. Si le doy, por ejemplo, no sé, flex end, me lleva todo hacia la parte final de mi contenedor flex o flex start, me lleva todo nuevamente hacia la parte inicial de mi contenedor flex. ¿Listo? Align content para mover el contenido horizontalmente o para alinear mi contenido horizontalmente dentro de mi contenedor. ¿Listo? Align content horizontal. ¿Por qué viene ahora? Ah, bueno, antes de que se me pase, y este es supremamente esencial. Yo también puedo repartirle, si ustedes ven aquí hay un espacio vacío grandísimo. Yo también puedo repartir ese espacio vacío dentro de los contenedores para que me los, me los alinee o me los coloque o me los reparta más bien con espacios, ya bien sea repartidos entre las mismas columnas que se van formando naturalmente o entre las columnas y los bordes. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Voy a volver otra vez esto al centro. Entonces aquí tenemos contenido alineado al centro. Pero si yo, digamos, por ejemplo, les digo el contenido alineado space between o espacio entre ellas, toma todo el espacio sobrante y lo coloca entre las columnas naturales que se me formaron cuando yo le di display flex. ¿Listo? Porque lo tengo, bueno,
Entonces ya saben, lo tengo en columna. Space between. Eso me sirve. Ok. Eso me sirve para repartir el contenido, perdón, para repartir las etiquetas hermanas dentro de la etiqueta contenedora, con el espacio dentro de ellas. También le puedo decir space around y vean ustedes la diferencia de lo que va a suceder. Y el space around lo que hace es repartirme también desde los bordes de la contenedora, ¿listo? Entonces, bueno, me vuelvo si quieren para que vean otra vez. Space between. Me los pega hacia los bordes y me manda el espacio entre ellas nomás. Y space around me los despega un poquito de los bordes y le quita un poquito de espacio entre ellas. ¿Listo? Eso por la parte de align content. Yo vuelvo otra vez esto a center. Bueno, creo que me equivoqué en algo muy importante y se los tengo que decir de una vez. El align content, cuando tengo yo mi flow en columna, sirve para todo lo que es la horizontalidad de mi contenido. Pero cuando yo tengo mi flex en modo row, sirve es para la verticalidad. ¿Listo? Es importante que tengan en cuenta esto porque se pueden enredar. Si ustedes como yo, por ejemplo, que yo me enredé, si ustedes como yo tenían column acá, column acá en el flow del flex y el align content lo tenían, por ejemplo, en este caso como center, vea que él automáticamente me toma el align content de manera horizontal y me centra horizontalmente mi contenido. Pero cuando yo utilizo row como el flow de mi flex, el align content es vertical porque me deja espacios arriba y me deja espacios abajo y me centra de manera vertical mi contenido. ¿Listo? Ahora vamos a ver la contraparte de este align content, que sería justify content. Tenemos aquí justifying content. Justifying content hace lo mismo, pero al contrario. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Nuevamente, se lo muestro aquí con un ejemplo. En este caso, tenemos todo el contenido recostado sobre la parte izquierda de nuestro contenedor. ¿Listo? Si le damos center, automáticamente se va a centrar. Entonces, como tenemos align content, que es, en el caso de row, align content es la alineación vertical, y justify content es la alineación horizontal, y ambos lo tenemos con center, pues vamos a tener centrado el contenido tanto vertical como horizontal. Yo, por ejemplo, puedo colocarle a este justify content lo mismo ahorita. Por ejemplo, flex end. Y me va a pasar todo hacia la parte derecha de mi contenedor. ¿Listo? Porque es el final del contenedor flex. Puedo darle, por ejemplo, también flex start, entonces vuelvo y me la alinea acá. Obviamente ya sabemos que esta es natural, esta ya está, porque si la comento y guardo, se va a quedar en la misma posición. ¿Listo? Importantísimo. Importantísimo, por ejemplo, center también. Center. Si estamos manejando el flujo de nuestro flex de manera columna o de manera vertical, y obviamente en este caso tenemos center y center, pues básicamente va a ser lo mismo, solamente que me va a cambiar es la disposición. Antes teníamos cuatro columnas y 3 filas, y ahora tenemos 3 columnas y 4 filas, ¿cierto? Simplemente es eso. Pero jugando, intenten estar muy pendientes del flex flow a la hora de ir a jugar con el align content y el justify content, ¿listo? Porque me puede pasar como me pasó a mí. El justify content también me sirve, por ejemplo, con el space around, por ejemplo. Entonces, lo que hace es dividirme las columnas, pero me cuenta un espacio también en los bordecitos. Entonces, me lo deja todo como bien separadito, incluso desde los mismos bordes. Pero si yo le digo space between, automáticamente se me come el espaciecito que había en los bordes y me lo entrega es directamente dentro de las columnas de mi contenedor o del contenido que está dentro de mi contenedor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora de esta parte del align content, justify content, flex flow y display? Tengo primero a Juanes. Cuéntame, Juanes.
Por ejemplo, no sé si sea referente al tema bien, así perfecto, pero yo me preguntaba, era que, digamos, en el caso, digamos, por ejemplo, el uno y el 2 es mucho más grande que el uno. ¿Cómo hago para alinearlo en la parte de arriba? Y que el 2 no quede como hacia arriba, sino que quede alineado en la parte de arriba. Que quede alineada la parte de arriba. En la parte de arriba, sí, con el uno, o sea, que queden como, que no esté más arriba el 2 Con el a borde pesar de ser superior. más grande. Sí, Con el señor. borde superior. Ok, listo. Si yo tengo contenedores de diferente tamaño, ¿me estás queriendo decir sí o no? Sí, señor, exacto. Miremos a ver si de pronto lo podemos hacer acá. Tenemos box 2. Que, bueno, espérate, primero les explico la parte de align items, que es el que sigue, y una vez hagamos align items, ahí sí te respondo, porque creo que incluso ahí se va a responder. Listo, Align, profe, dale. align items es la propiedad que me va a servir precisamente para empezar a mover o alinear diferentes tipos de contenedores independientemente de su tamaño. Si este mide 100 píxeles, este mide 200, este mide 100 también y este mide 300, quiero que me los alinee todos por el centro. Entonces hace una línea completa y me los alinea todos por el centro. No, quiero que me los alinee por el baseline. Entonces me los alinea todos en la parte baja y va a quedar eso como una montaña. O no, quiero que me los alinee, por ejemplo, por el flex start y me los alinea todos en la parte de arriba, pero todos me quedan como unas muelitas de para abajo. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Sí, Ya, exacto. Ok, listo, profe. ya te lo voy a mostrar. Perfecto. Gracias, Gracias. Juan. Daniel. Dani, usted dijo que para cuando empezó a utilizar el display, o sea, la pregunta es que si para cada clase tiene uno que empezar tiene que uno que escribir display flex y a partir de ahí empezar a modificar. Acuérdate, O, creo que entendí hacia el punto en que vas. Por eso te interrumpí, perdón. Acuérdate que lo estoy haciendo no con cada uno de estas clases que están acá, sino con el contenedor nomás. ¿Cierto? sí, Por ejemplo, te lo pongo, digamos, de manera tan sencilla como esto. Mira, incluso aquí en estos estilos rápidos que le hice a las cajitas, aquí yo estoy utilizando un display, si te das cuenta. Aquí también te estoy ah, utilizando display flex. ¿Pero para qué? Para el contenido que hay dentro de la cajita. Si yo le llego a quitar el contenido a esa cajita, perdón, la propiedad display flex a esa cajita, mira lo que pasa con los números. Porque align items es una propiedad que me sirve si el display de este contenedor está en flex. ¿Qué es la propiedad que voy a explicarles a continuación? Este align items, ¿listo? ok, o sea que una es el papá y si no está, pues la otra no funciona. Exactamente. Era lo mismo que pasaba con Relative y Absolute. Básicamente lo mismo y es lo que lo estamos viendo acá, en la parte de Flex. Tú tienes que activarle, por eso les decía yo cuando les expliqué aquí Display Flex, vamos a activarle el Sí, poder, ajá. ¿no? Con esto le activamos el superpoder y una vez tenemos el superpoder, de una vez empezamos con el display, a darle pues como propiedades y valores. ¿Listo? Gracias. Vale, con todo gusto. Bueno, voy a mover un poquito rápido en esta parte porque quiero es practicar. Y la práctica de hoy les va a gustar. Vamos a jugar. ¿Listo? Estefanía, si de pronto me puedes dar una mano creando, no sé cuántos somos hoy, 49. Creando yo creo que unos 10 grupos. Igual ahorita los haces en random, pero si quieres, pues como, es que no recuerdo bien cómo es el procedimiento, pero crear no solo... ¿Es grupos para allá? No, ahorita. Ok, me avisas. Ahorita que te digo para que abras las salas. Bueno, esta parte de Flex me falta una propiedad, que es la que les estaba diciendo yo, y es le align items. Align items. Align items me sirve mucho, es para los diferentes, como lo dice acá incluso, para manejar los diferentes ejes dentro de la alineación de los diferentes elementos. Para esto tengo que cambiarle el tamaño a algunas cajas. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar, voy a eliminar un poquito de cajas, vamos a dejar solo 3, un ejemplo. Listo, tenemos 3 cajas. Y en esta caja número 2 le vamos a colocar box 2 y le voy a colocar aquí. Esto debería estar por aquí arriba. Permítanme, yo organizo esto. Listo. Y colocémoslo aquí, punto, box 2.
Llamamos la clase de la caja número 2 y la vamos a colocar, vamos a colocarle un height de 300 píxeles. Pero si la especificidad, bueno, quitamos la esta. Esto se va a ver horrible. Más horrible de lo que pensé. Porque no me tomo los... Ah, ya, ok, listo. Ahora sí me tomó. Entonces, tenemos acá Align Items, la propiedad que sigue. ¿Listo? Nos sirve muchísimo que tengamos un 2 todo cabezón, ¿cierto? Y es que resulta que Align Items me va a decir por dónde usted quiere empezar a alinearlos todos. Naturalmente está en la propiedad Center. Ay, no. Así. Espérate. ¿Control C? No. No estaba en Control Center. Estaba, perdón, no estaba en Center. Estaba en Flex Start. La propiedad Center, y si ustedes se dan cuenta, automáticamente lo que hace es alinearme todos los ítems por el centro de cada uno. Entonces, si ven, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 están completamente alineados, porque el Align Items está en Center. ¿Listo? Así de esa manera, alineé todos los ítems por la mitad de cada uno. Yo le puedo dar, por ejemplo, Flex Start, y vean que todos ahora me los alineó, fue por el techito, o por el top de cada uno de los contenedores. Acuérdense ustedes de algo, y es que todas estas propiedades se las estoy colocando yo al contenedor. Al contenedor. Si yo quiero jugar con el número 1, 2 y 3, yo voy al contenedor, que es mi punto box, o que es la caja que tiene la clase box, ¿listo? Para poder jugar con este 1, con este 2 y con este 3, que es el contenido de cada uno de esos divs, ¿listo? Pero como estoy jugando solo con los divs, entonces estoy yendo directamente a su contenedor, su container. Entonces, si yo al container le doy Align Items, Flex, Start, me los alinea todos por la parte de arriba, por el top, por el techito. Caso contrario, si le doy Flex End, por ejemplo, voy a alinear todos los todo el contenido de este contenedor, lo voy a alinear por el baseline, por la parte de abajo de el contenido como tal. ¿Listo? Creo que eso responde a la pregunta ahorita de Juanes. Dame un like si sí o si no. Me funcionó, profe, digo, entendí y pues ahí funciona, pero intenté mi aplicación y no funcionaba. Ok. Pero pues ahí voy a mirar. Esa la podemos ver, listo. No te preocupes que esa la podemos ver más adelante, si algo, incluso después compartes código en el grupo y miramos entonces por qué no, porque muchas veces son resabiadas, pero tranquilo que eso siempre funciona, ¿listo? La idea es que teóricamente entendamos cuál es el concepto del FlexEnd, perdón, del Align Items. Entonces, con que tengamos nosotros de ahora en adelante Display, Flex Flow, Align Content, Justify Content y Align Items, ya con esto podemos empezar a crear desde el CSS, como decíamos ahorita en la explicación de qué es Flexbox, presentaciones bastante buenas. ¿Listo? Ya podemos empezar a graficar de una manera muy flexible y profesional el contenido de cada uno de nuestras páginas que vamos a presentar, por ejemplo, en este caso, en el reto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de esta parte de display? Perdón, de Flex. Vamos a pasar ya a la actividad. La actividad es supremamente genial. Muchos de ustedes yo sé que ya la conocen, los que no, se la van a disfrutar mucho. Y es que vamos a jugar Flexbox Froggy. Levanten la manito ahí si de pronto alguien ha jugado ya Flexbox Froggy o colóquenla ahí en los comentarios. Es muy cool. Entonces vamos a dividirnos en 10 equipos. ¿Cuál es la idea? Flex Froggy. Vamos a hacerlo en... Vamos hasta las 9:30. No, tenemos como 15 minutos. Vamos a hacerlo en 15 minutos. Vamos a hacerlo en... Sí, yo creo que en 15 minutos alcanzamos.
Vamos a hacerlo en 15 minutos. Vamos a hacer una actividad de 15 minutos. La idea es que en esos 15 minutos ustedes jueguen Flexo Froggy. El juego te presentará un conjunto de niveles, cada uno con un objetivo diferente. El objetivo principal es ayudar a las ranas a llegar a sus nenúfares utilizando las propiedades de Flexbox. ¿Listo? Para resolver cada nivel debes emplear el lenguaje CSS y escribir las reglas que especifiquen cómo se deben organizar y distribuir los elementos en la página. El juego te guiará paso a paso y solo necesitarás arrastrar y soltar las reglas CSS en el lugar correcto. ¿Listo? Les voy a pasar el link a cada uno en el chat. Ah, Tatiana, mil gracias. Sin embargo, ahí vuelvo y se los paso. Abran ese link cada uno, por favor, en sus dispositivos, en sus computadores. Y la idea es que ahorita, en los 15 minutos que vamos a estar en las salas, alguien de ustedes comparta la pantalla y empiecen entre todos a solucionar el juego. Es muy sencillo. Él incluso, lo pueden colocar incluso en español. No se lo recomiendo porque la traducción está un poquito chueca, pero háganlo en inglés, que les va a ayudar mucho en el concepto y les va a ayudar de pronto también ahí a ir aflojando un poquito de conceptos en inglés que son útiles. ¿Listo? Entonces, si de pronto Abdul o Estefa me pueden ayudar abriendo las salitas, cada uno va a estar dividido en una sala random. Si quieres, pausa la grabación, Dani. Y vamos a estar nosotros pasando por ustedes, por cada una de las salitas para ver de pronto qué pueden necesitar. Listo, espero entonces que les haya ido muy bien con la actividad, es algo muy chévere. Cuando vean la grabación, de pronto si no están hoy en clase en vivo, les vamos a dejar este link ahí también en la grabación en YouTube para que puedan acceder al jueguito y puedan jugar, pasarse los niveles y pilas pues con la tarea. Vamos a continuar rápidamente con algo que es el grid, el CS Grid. El CS Grid, como dice acá, es como un tablero cuadriculado que te permite organizar y diseñar elementos en una página web. Puedes crear filas y columnas, colocar elementos en esas celdas y controlar su tamaño y posición. Es una herramienta muy útil para hacer diseños bonitos y estructurados. Incluso he visto que personas muchas veces hacen su primera parrilla de la página, su primera parte de la página con un grid como este. ¿Listo? Entonces es muy buena práctica, ya lo van a ver también. Obviamente, pues, siempre lo van a hacer es de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan del diseño que tengan que desarrollar, pero pues, obviamente, empezar con un grid es una muy buena práctica. Vamos a irnos rápidamente, creo que también debería tener un código para eso. Sí, aquí está. Abro este index por aquí. Recuerden que los códigos se los voy a dejar también ahí todos junticos para que ustedes no se estresen por eso. Tengo un micrófono abierto de Arnulfo. Si lo quieres, lo puedes cerrar. O si tienes alguna pregunta, dímela. Creo que ya lo cerraste. Listo, perfecto. Entonces, listo. Tenemos este display grid aquí rápidamente, ¿cierto? Tenemos aquí una parrillita con unos estilitos, unos numeritos morados. Espérense, yo miro una cosa, confirmo. Ay, señor. Confirmo que esté viendo, sí, correcto, sí se está viendo. Listo. Entonces, tenemos estos dips, estos contenedores, perdón, este contenedor que tiene varios dips adentro, cada uno con una clase box y cada uno con su propio ítem de clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es al contenedor decirle que ya no va a ser flex como lo hicimos con las ranitas, sino que va a ser un display grid. Entonces, lo primero que va a hacer es inicializar esto como una parrilla. Ese contenedor de ahora en adelante va a ser un grid, ¿listo? Como un cuaderno cuadriculado como veíamos, ¿listo? Y ahora lo que le vamos a decir es que a ese grid le dé una plantilla, ¿listo? Entonces, grid, por ejemplo, template, y le vamos a colocar columns. Pónganle cuidado a esta parte. Esta parte es muy importante en la distribución del grid, y es que con grid template columns le vamos a decir cuántas columnas voy a tener y qué tamaño van a tener, pero principalmente cuántas columnas va a tener mi parrilla. Vamos a hacer estas columnas, por ejemplo, este grid, por ejemplo, de 4 columnas, y le vamos a decir que esas 4 columnas se distribuyan todo el ancho de la página automáticamente. ¿Listo? Que cada columna tenga el tamaño automático de acuerdo al ancho de la página. ¿Cómo hago eso? Tan sencillo como decirle, quiero que la primera columna sea auto, que la segunda columna sea auto, de ancho, ¿no? Estamos hablando del ancho de la columna. Que la tercera columna sea auto y que la cuarta columna sea auto. Tan sencillo como eso, creamos 4 columnas.
Es una manera muy fácil de trabajar, muy ordenada y que nos va a ayudar mucho. ¿Listo? Grid template columns. Listo. De esa manera creé 4 columnas. Si le quito un auto, ¿qué pasa? ¿Sí? Quedan 3 columnas. Si le agrego otro auto, auto y auto, quedan 5 columnas. ¿Listo? Vamos a trabajar con 4. Listo. Ahora, de la misma manera, también puedo agregar la cantidad de rows o de filas que yo necesite y asignarle a ellas un tamaño. ¿Cómo? Grid. Esperen, yo hago más grande el CSS. Listo. Grid, template, rows. De la misma manera, le asigno auto a la primera, auto a la segunda, auto a la tercera y auto a la cuarta. Tenemos 4 columnas, todas en auto. ¿Ya guardé? No cambió porque ya estaban en las 4 filas en automático. Ejemplo. Yo digamos, por ejemplo, quiero cambiarle a la primera columna y quiero decirle que esa columna ya no sea, en teoría está al 25%, ¿no? Quiero que ahora sea esa primera columna que sea el 50%. Si yo guardo, miren que la primera columna automáticamente se me va al 50% de mi ancho y le reparte automáticamente el otro 50% a las otras 3 columnas. Es súper sencillo de manejar. Por ejemplo, quiero que esta sea del 30% y que esta de acá sea del 40%, que es la tercera columna. De la misma manera, la primera me quedo ya con el 30% del ancho automático y el 40% del ancho. Lo puedo manejar con píxeles, 300 píxeles, no sé, 400 píxeles, guardo, me las obliga a ese tamaño y el resto hace lo que puede porque las coloqué en automático, entonces él mismo controla su propio tamaño. ¿Listo? Eso por esta parte, auto y auto. Listo. Perdón, continuemos. Listo. ¿Qué más propiedades tenemos? Casi que muy parecidas a las de Display Flex. Por ejemplo, en este caso tenemos Justify Content. Por ejemplo, en el caso de Justify Content, empezamos con Center, un ejemplo. Si ven ustedes, automáticamente lo que hace él es centrarme o justificarme todo el contenido en el centro del contenedor, del div contenedor, ¿cierto? O de la etiqueta contenedora. En este caso, que es un div. Entonces lo que hizo fue, prácticamente me hizo como una calculadora ahí. Lo que hizo fue automáticamente colocarme el ancho, perdón, todas las columnas o todo el contenido justificado totalmente en el centro. Puedo utilizar lo mismo, por ejemplo, no sé, flex end, entonces me lo va a justificar hacia el lado de allá, flex start, me lo va a justificar hacia el lado de acá, ¿listo? Colocarle center. Vamos a darle enter. Ari, discúlpame un momentico, el grid también tiene una dirección, así como el flex, puede ser horizontal o vertical, el grid también tiene una dirección. Sinceramente, que yo sepa, no. Sin embargo, con el grid, lo que tú puedes es empezar a acomodar, que eso es lo que sí, quiero ir rápido para poderles mostrar cómo acomodo yo, digamos, por ejemplo, que un solo espacio me acumule varias filas o varias columnas, ¿cierto? Entonces, y el resto se acomodan de acuerdo a eso. Entonces, de esa manera podría yo colocar, por ejemplo, el 1 en el espacio que tenemos aquí, el 20. No es lo indicado y tendría yo que estudiarlo, ahí sí me colocaría la tarea a mí de ir a mirar si el grid también lo puedo yo hacer al revés. Probablemente sí lo pueda hacer. ¿Listo? De hecho, no sé si de pronto haya aquí alguna opción. Bueno, así como a simple vista no. Pero pues probablemente exista. ¿Listo? La quedo bien, hermano. Dale, tranquilo, que todo bien. Listo. Corrámosle. Entonces, Justify, eso por la parte de Justify Content, de la misma manera. También tenemos Align, obviamente. Align Content. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, en este caso Center no haría nada porque ya está alineado completamente. Pero cuando digamos, por ejemplo, el div contenedor es mucho más alto, que por ejemplo, digamos, aquí le podemos colocar un height de, no sé, 500 píxeles. Entonces, si le damos aquí Center, en teoría debería centrar, precisamente. ¿Listo? Entonces, Align Content, la misma historia. Justify Content y Align Content, entonces ya tenemos Center y Center. ¿Listo? Y lo mismo, o sea, lo mismo que veíamos anteriormente. Flex end, o flex start. ¿Listo? Y también lo podemos modificar de acuerdo a nosotros deseemos. Listo. Me llevo esta y me llevo esta. Ok. Volvemos otra vez a la parrilla original. Listo.
También podemos, en esta parte de, bueno, vamos a decirles, por ejemplo, en Align Content, podemos también, digamos, por ejemplo, decirle Space Between. 500 píxeles. Entonces, miren, cuando yo le doy, por ejemplo, Align Content, Space Between, en este caso que tenemos un contenedor de 500 píxeles, lo que hace él es precisamente dividirme el espacio entre las columnas que están ahí. Lo que estamos viendo ahorita, el Space Between incluso está este Space Evenly, que también aplica para Flexbox, y lo aprendimos ahorita en el ejercicio de la ranita, y es que me reparte equitativamente todos los espacios, entonces quedan repartidos todos los espacios. Es muy parecido a Space Around, pero con leves diferencias. Sí, con leves diferencias. Si ustedes se dan cuenta, el Space Around deja un poquito menos de espacio en los bordes del contenedor, ¿listo? Ese Space Evenly es un poquito más even, es más... reparte más equitativamente el espacio entre los diferentes dips que están contenidos aquí en el contenedor. Valga la redundancia. ¿Ok? Listo. Sigamos. En esta parte de acá puedo yo también precisamente decirle, empezar precisamente a mover cada uno de los cuadritos que ustedes ven ahí en la parrilla. Puedo empezar a mover. ¿Cómo los puedo empezar a mover? Vamos a mover, por ejemplo, el espacio número, el cuadrito número 1. El cuadrito número 1, que es el ítem 1, tiene la clase ítem 1. Vamos a colocarle ítem 1. Abrimos aquí. ¡Tan! Y a este ítem 1, ¿yo qué le puedo decir? Yo le puedo decir, venga, no quiero que ocupe el espacio que ocupa el resto. Tú eres el número 1 y eres, mejor dicho, más importante. Entonces, vamos a decirle a ese número 1, grid, column, y le vamos a decir, quiero que vayas, y entonces ahora quiero que se fijen ustedes en las líneas que dividen cada una de las columnas. Esta es la línea 1, esta es la línea 2, esta es la línea 3, la línea 4 y la línea 5. Tenemos 4 columnas y 5 líneas, ¿cierto? Contando las líneas de los bordes con que inicia el contenedor. Entonces, 1 línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo le voy a decir a él es, quiero que usted me ocupe dentro de la parrilla. En las columnas, quiero que usted me ocupe desde la línea número 1, por ejemplo, hasta la línea número 3. Entonces miren cómo el 1 ahora me va a ocupar desde la línea 1 hasta la línea 3. Ya no de manera, o sea, ya no como estaba hasta la línea 2 nomás. Es más, yo le pongo aquí 1 y 2, me lo va a dejar como estaba. Será una boda. Pero si yo lo pongo 1 y 3, automáticamente me va a mandar el 1 al tamaño hasta la tercera línea divisoria. ¿Listo? Esos son líneas divisorias. No columnas. Atentos a eso. No columnas. Le estoy diciendo hasta qué línea quiero que él vaya. Entonces, como acaban de ver, grid column, le coloqué que quiero que vaya de la 1 a la 3. ¿Listo? Para, obviamente, decirle cuánta cantidad de columnas quiero. Por ejemplo, le puedo decir lo mismo en grid row. En grid row le voy a decir, quiero que vaya desde la línea, lo mismo. Tenemos línea 1, línea 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos, quiero que vaya desde la línea 1 hasta la línea, no sé, 3, por ejemplo. Hasta la row 3. Entonces ahora tenemos que el ítem 1 me va a ir desde la línea 1 hasta la línea 3, que es esta de aquí abajo. Por lo me ocupa un espacio mucho más grande que el resto. Y ustedes han notado qué ha pasado con el resto de los contenedores. Ellos, como está todo en automático, se han ido empujando el uno al otro, se han ido empujando el uno al otro. Y se han ido acomodando también en automático con el resto en el resto de la parrilla que hemos estado dibujando. ¿Ven? Es supremamente intuitivo y fácil. Ayuda muchísimo también diseñar de esa manera. ¿Listo? Los elementos que nosotros estamos realizando. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, puedo hacer, y esto va a ser lo último que vamos a hacer. Por ejemplo, al contenedor, aparte de darle las columnas que quiero y de qué tamaño las quiero, le puedo dar también, por ejemplo, nombres a esas áreas de la parrilla que voy a trabajar. Un ejemplo, le voy a decir grid template areas.
Entonces tengo áreas o voy a nombrar áreas dentro de esa parrilla que voy a manejar. Un ejemplo, header. Entonces le voy a decir que, por ejemplo, perdón, eso va entre comillas, listo, ahora sí ya. Entonces, las áreas, le voy a decir, como tengo 4, voy a dejarlo en 3, para que no se nos alargue tanto. Tengo tres columnas, ¿cierto? Que cada una está en automática. Entonces, le voy a decir, quiero que me nombre las áreas de la parte superior como header. Entonces, header, header, header y header. Entonces, en este momento estoy bautizando las áreas o las columnas de la parte de arriba como header. ¿Listo? Lo que puedo hacer es volver a abrir comillas y ahora voy con la siguiente línea. La siguiente row. Para no nombrar tantas rows, vamos a disminuir la cantidad de elementos. Vamos a colocar solamente 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dar solo 5. Incrementos. Listo. Listo. Incrementos. Header. Después tenemos la siguiente área que va a ser main, empty. Y estoy duplicando esta imagen que ustedes tienen aquí enfrente, ¿listo? Que la tengo yo en esta pantalla, entonces la estoy duplicando aquí. Main, empty y sidebar. Y en la siguiente row va a tener 3 columnas que se va a llamar footer, footer y footer. Entonces, ya guardé. Ahora ya le di nombres a esas áreas. Yo minimizo un poquito acá y le doy al Z. Listo. Ya tengo nombres en esas diferentes áreas. Entonces yo al ítem número 1, ya ahora en vez de decirle, quiero que vaya desde tal fila, desde tal línea hasta tal línea, yo le puedo decir a él directamente, grid, área, y le puedo colocar header. Y vean que automáticamente, como yo aquí a header le coloqué a las 3 columnas que están en automático, entonces al ponerle yo header, automáticamente al decirle yo que el ítem número 1 me lo ponga en toda la área de header, automáticamente él me rellena las 3 columnas con el header. Esto es bastante útil a la hora de empezar a emparrillar, llamémoslo de alguna manera, digamos que el sitio que nosotros queremos hacer. Lo voy a hacer, por ejemplo, y ya para terminar también, qué pena llevármeles tanto tiempo, si desean y si tienen la necesidad de desconectarse, bien pueda. Solamente quiero hacer aquí como un pequeño, terminar como el ejercicio. Gracias por habernos acompañado. La lista de 2, 3, 4. La lista de asistencia ya también está. Entonces lo pueden ir llenando. Solamente quiero terminar aquí, pero pues básicamente la clase ya terminó. Y, ¿qué pasó? Las sobreescribí todas con header, entonces todas quedaron apiñuscadas en el header. Lo que yo puedo decirle a este es, ítem 2, tú vas a hacer el main. Ítem 3, tú vas a hacer un área vacía, empty. Ítem 4, tú vas a hacer mi sidebar. Y el ítem 5, tú vas a hacer mi footer. Guardo y void a. Aquí están todas las áreas, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasó? Por ejemplo, es más, aquí, header, aquí le ponemos main, aquí le ponemos empty, aquí le ponemos sidebar, aquí le ponemos footer, para que sea mejor, footer. Listo. Listo. Entonces, lo que yo puedo hacer, ¿qué es? Por ejemplo, el main. No, ahora el main, ahora resulta que la última parte del footer, la última fila, ya no va a ser todo footer, sino que quiero que el main ocupe un pedacito de esa parte. Entonces le coloco aquí main. Y al ponerle yo aquí main, estoy renombrando en la parrilla esa celda. Y cuando guardo, automáticamente main, como hace parte del área main, me toma también incluso lo que antes era asignado al footer, por ejemplo. ¿Listo? Ese es el poder que tiene el grid. La actividad que ustedes van a desarrollar es, y se los voy a dejar ahorita de tarea, Grid Garden. Es una manera muy sencilla, mediante un juego, de la misma manera que Flexbox Froggy, para desarrollar, obviamente, esta parte de grid, para que le cojan un poquito la dinámica al grid. Es súper sencillo de manejar, ya lo vieron, es muy fácil. Repitan el video. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy.
Ahorita les pasamos el link, obviamente, de hecho se los voy a dejar de una vez por si de pronto lo quieren copiar. Y nada, me quedo con los que tengan alguna pregunta. Por aquí se los pego en el chat. Pum, pum. Y listo. La frase del día de hoy: que el entrenamiento sea tan duro que la guerra parezca un descanso. Que Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan entendido algo. Espero haberles ayudado en su desarrollo, espero que su código cada vez sea más limpio, más bonito. Y nada, pues Dios los bendiga y gracias por acompañarme en esta clase. Ahora sí, chau, chau.